Hola jóvenes, bienvenidos sean a esta sesión del día de hoy. Hoy tocaremos el tema de sumas de Riemann. Vamos a ver qué nos dice la definición. Dice que es un método para aproximar el área total bajo la gráfica de una curva. Es una operación sobre una función continua y limitada en un intervalo a, b, donde a y b son llamados los extremos de la integración. La operación consiste en hallar el límite de la suma de productos entre el valor de la función en un punto xy y el ancho delta x del subintervalo contenido al punto. Esto último, expresado matemáticamente, lo tenemos a continuación. Entonces de antemano podemos ver que las sumas de Riemann sirve para calcular áreas también. Digamos que es otra forma de calcular áreas. La primera forma que ya vimos es el teorema fundamental del cálculo, que es lo que vimos en la actividad pasada, como integral definida. Una integral definida podemos entonces concluir que tiene varias formas de resolverse. La primera es el teorema fundamental del cálculo, que ya vimos, y hoy vamos a ver otro método llamado sumas de Riemann. Aquí tenemos la fórmula, ¿tá? Esta es la fórmula que denota la suma de Riemann. Área total es igual a integral de a b fx de x. Esto representa, ¿sí?, lo que es el teorema del cálculo, esta parte. Y esto es equivalente a la suma de Riemann, que sería el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de i igual a 0 hasta n fxy por delta x. Esta es la fórmula de las sumas de Riemann. Y vamos a ver ya en el procedimiento de solución cómo se va resolviendo esta fórmula parte por parte. Es decir, tenemos que vamos a resolver, primero vamos a encontrar de todo esto, vamos a encontrar delta x, después vamos a encontrar fxy, después vamos a obtener la sumatoria y al final vamos a sacar el límite. 4 partes vamos a encontrar, pero vamos a ir una por una. Y para cada parte pues va a haber un procedimiento, hay fórmula, ¿verdad? Y aquí tenemos una de las primeras. Tenemos la fórmula para calcular delta x. Delta x es igual a b menos a sobre n. B y a, recuerda que son los valores de los límites de la integral. Aquí lo vemos. También vemos aquí que xy va a ser igual a y más delta x por y. Aquí tenemos la gráfica que representa las sumas de Riemann. Vemos ahí una vez más que se forman rectángulos y que el punto donde intersecta el rectángulo con la función, en este caso este punto, eso representa fxy, y que el ancho de esos rectángulos representa delta x. Eso es lo que podemos observar gráficamente. Muy bien. Lo que sigue a continuación es, les voy a presentar las fórmulas que vamos a utilizar para las sumatorias. Dice hay propiedades, pero más que propiedades son fórmulas. Tenemos que en total son 10 fórmulas, pero de estas 10 fórmulas, las más utilizadas son las primeras 6. O sea, tenemos la primera fórmula que dice la suma de una constante es igual a la constante por n. La segunda fórmula, constante por xy
lo que dice es que la constante se saca de la sumatoria. Eso es lo que dice esta fórmula. La tercera que nos dice, cuando tengamos una sumatoria de dos o más términos, pues hay que separar los términos. Estas sumatorias, si hacemos un poco memoria, se parecen en dado momento a algo de las integrales, y después vamos a ver la analogía que hay entre las sumatorias y las integrales. Pero ya las fórmulas aquí más o menos se van pareciendo a estas tres. Luego tenemos la fórmula 4 que dice la suma de i tiene su equivalente. La suma de i cuadrada también tiene su equivalente. Y la suma de i cúbica. Repito, hasta aquí, hasta la fórmula 6, es la que más vamos a estar ocupando. Ya no vamos a llegar a i4 ni a i5 porque todavía sigue esto. Ya no. Nada más hasta i cúbica si acaso. ¿Ok? Bueno, estas son las fórmulas que vamos a ocupar. Obvio, ahorita quizás no queda claro, pero ya más claro va a quedar cuando estemos resolviendo un problema. Bueno, ahora vamos a pasar a la analogía. Fíjate bien, en esta analogía te presento del lado izquierdo una integral, ¿sí? Cualquiera, como la que hemos visto ya. Y a la derecha te presento una sumatoria, ¿sí? Que es lo que vamos a estar utilizando en las sumas de Riemann, las sumatorias. Hay que recordar que este símbolo que parece como una E es una letra griega llamada sigma. Sigma. Y sirve para denotar sumatorias. Sigma. Bueno, vamos a ver la analogía. En las fórmulas de integrales, recordarás que cuando tienes dos o más términos, ¿qué es lo que te dice una fórmula? Que hay que separar cada término con su integral. Lo mismo ocurre aquí. Pero antes de eso, vamos a hacer otra analogía. Primero, fíjate bien. Comparando las expresiones, podemos decir que el símbolo de integral vendría siendo todo esto en una sumatoria. La sumatoria de i igual a 1 hasta n. Eso sería el equivalente a la integral. Por otro lado, dx vendría siendo esto, delta x. ¿Sí? Y si te das cuenta, la x de adentro de la función, en la integral, cambia por i, en la sumatoria. Esas son las analogías, jóvenes. Y bueno, continuando con el proceso, decíamos que en la integral nos dice que cuando tengamos dos o más términos, hay que separar con cada término cada integral. Por eso nos queda integral de 3x de x más integral 4 de x. Lo mismo va a ocurrir con las sumatorias. Tengo dos o más términos, separo cada término con su sumatoria. Por eso me queda la sumatoria de 3i más la sumatoria de 4. ¿Ok? Esa es la analogía, para que más o menos te vayas familiarizando con las sumatorias. Y luego, ¿qué nos dice en las integrales? Que las constantes, como en este caso 3, lo sacamos de la integral, y lo hacemos lo mismo con el 4, sacamos de la integral, quedándome 3 integral x de x más 4 integral de x. Sacamos las constantes. Lo mismo ocurre con las sumatorias. Este 3 lo saco de la sumatoria y me queda 3 sumatoria i. Aquí el 4 pues no lo puedo sacar porque no quedaría nada, pero más sin embargo aplicaría ya una fórmula, y la fórmula sería la primera, ¿sí? La que vimos aquí, la número 1, que la sumatoria de una constante es la misma constante por n, y fue lo que hice aquí en el procedimiento. El 4 solamente le agrego n, 4n. Ya apliqué ahí la primera fórmula de sumatoria. ¿Ok? Que esto ocurre algo similar con la integral de 4 integral de x. Aquí al 4 nada más le agrego la x. Pues algo ocurre similar acá con el 4 de la sumatoria. Al 4 le agrego
n. Ok, ahí está la analogía. Y ya luego, acá en la integral, cuando dice 3 integral x, pues aplicando la fórmula sería que la x le sumas 1 y quedaría 3x cuadrada sobre 2 más 4x. Aquí viene lo interesante. Este 3 de la sumatoria pasa igual. Pero ahora fíjate, todo esto representa una fórmula. Nos vamos a otro formulario y checamos que corresponde a la fórmula 4. ¿Ok? Aquí está. La fórmula 4 nos dice a qué equivale la sumatoria de i. Va a equivaler a esto. N por n más 1 sobre 2. Que es lo que yo estoy aplicando aquí. Aquí está, mira. Toda esta sumatoria cambia por su equivalente n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Esto solamente es un adelanto de las sumatorias en el proceso. Ahorita quizás no queda un poco más claro, pero ya vimos de alguna forma cómo es que se van a aplicar las fórmulas que ya presenté de las sumatorias. ¿Sí? Esto nada más también para que ustedes vieran la relación entre las sumatorias con las integrales. Hay mucha similitud. Nada más cambian las formas, ¿sí?, de presentar los símbolos, la simbología, pero la idea es casi la misma. ¿Ok? Y bueno, ya aquí a continuación pongo lo siguiente. Del lado izquierdo de las integrales, x representa la variable. En la sumatoria, la variable ahora va a ser y. Ya no va a ser x, va a ser y. Y n representa una constante, o sea, cualquier número constante. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Pero vuelvo a repetir, esto nada más es una introducción, una comparación. Ya esto se va a ver más claro cuando empecemos a resolver el primer problema, que es lo que sigue a continuación. Bueno, aquí tenemos sumas de Riemann, ejemplo del video 1. Bueno, tenemos el problema, como te darás cuenta, el problema se plantea igual como en el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Integral de 1 a 3 de la función 2x más 1 en dx. Muy bien. ¿Y qué me piden calcular? El área bajo la curva, pero por sumas de Riemann, naturalmente. Bueno, ya que tenemos el problema, planteamos la fórmula. Esta es la fórmula que ya te había yo presentado, de la cual la suma de Riemann está representado por esta parte. Esto es lo que representa la suma de Riemann. También dijimos que vamos a resolver esto paso a paso. Quiere decir, primero vamos a encontrar delta x, fxy, la sumatoria y al final el límite. Para lo cual, lo primero que debo de hacer es identificar el valor de a, que va a ser 1, y el valor de b, que va a ser 3. ¿De dónde saco eso? Del problema mismo. Aquí está, mira. Esto es b. ¿Ok? Y esto va a ser a. Por lo tanto, aquí decimos a igual con 1, b igual con 3. La función fx va a ser lo que está dentro de la integral. Por eso decimos que fx es igual a 2x más 1. Con todo esto, lo que hacemos es arrancarnos con las fórmulas. Y la primera va a decir, delta x es igual a b menos a sobre n. b vale 3 menos a que vale 1 sobre n que es n. Resolvemos arriba, 3 menos 1 queda 2 sobre n. Eso vale delta x, es un resultado parcial. Ahí lo dejamos por el momento. Ahora nos enfocamos a sacar xy. Su fórmula dice a más delta x por y. Sustituyendo valores, a vale 1,
delta x, ya la que calculamos ahorita, 2 sobre n, que multiplica ahí. Haciendo operaciones, entonces me queda xy igual 1 más 2 sobre n por y. Ya que tenemos xy, vamos a sacar fxy. ¿Y qué va a consistir? En que de la función que ya habíamos escrito, sabemos que la función fx es igual a 2x más 1. En la x de la función, en esta x, ¿sí?, vamos a sustituir por xy. Por eso me queda 2xy más 1. Esta x va a cambiar por xy. Entonces fxy es igual a 2xy más 1. Muy bien. De aquí tenemos ahora que xy, ¿verdad?, tiene un equivalente. Esto tiene un equivalente. Y el equivalente está arriba. O sea, por eso ponemos ahora 2 entre paréntesis, pongo el equivalente, 1 más 2 sobre n por i, más 1. Este más 1 queda igual y el 2 queda igual, se bajan igual. Solamente cambia xy. Haciendo operaciones, multiplicas 2 por 1, 2. Y luego 2 por 2, 4 sobre n y el más 1 baja igual. Bueno, ya que hicimos eso, ahora simplificamos. Este 1 con este 2 me queda 3. Entonces fxy es igual a 4 sobre n y más 3. Eso es fxy. Ya encontramos delta x. Ya aquí está. Por acá lo tenemos arriba. Aquí está, mira. Esto es delta xy. Y esto es fxy. Ahora vamos con la sumatoria. Área es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de fxy por delta x. Vamos a sustituir fxy, ya lo conozco, 4 sobre ni más 3, que multiplica delta x, 2 sobre n. Hago operaciones, multiplicas esta fracción, 2 sobre n, por esta fracción, quedándome entonces 4 por 2, 8, n de abajo por n de abajo, n cuadrada, y más 3 por 2, 6 sobre n. Eso es lo que me resulta el producto de fxy por delta x. Y con esto ya voy a proceder a resolver la sumatoria. Y esta parte que tengo aquí precisamente es la que ya te había yo explicado en la analogía. Eso es lo que tengo, a eso tengo que llegar. Ya de ahí para adelante vamos a aplicar propiedades de las sumatorias, las fórmulas de las sumatorias. Vamos a ver. ¿Qué dice la primera fórmula? Más bien la fórmula número, vamos a checar, lo que nos dice la fórmula 3. ¿Qué dice la fórmula 3? Que hay que separar términos si hay más de 2 o hay 2 o más. Eso es lo que voy a hacer. Separo los términos de la sumatoria. ¿Sí? Tenemos aquí este término y este otro término, separados por el signo más, y cada uno va a tener su sumatoria.
Eso fue lo que hice. Eso es lo que dice la fórmula 3. Muy bien. Seguimos con el proceso y ahora vamos a sacar las constantes. Así como en las integrales, aquí sacamos las constantes de la sumatoria. ¿Sí? En este caso las constantes serían el 8 y la n. Salen de la sumatoria y solamente me queda suma de i. Y de este lado la que va a salir va a ser la n nada más, quedándome 1 sobre n. ¿Por qué no sacamos al 6 si esta también es una constante? Porque a este 6 le vamos a aplicar la fórmula de sumatoria. Entonces vamos a ver que esta fracción queda igual. Pero todo esto tiene una fórmula. Y es la fórmula 4. La fórmula 4. Que dice suma de i. Su equivalente es esto. Y es lo que voy a poner. Aquí está. La suma de esta la equivalente de esta sumatoria es esto. Por fórmula. Le aplicamos la fórmula 4. Muy bien. Luego, esta fracción, 1 sobre n, queda igual. Y al 6 le aplico la fórmula 1. La fórmula 1 que dice la sumatoria de una constante es la misma constante por n. O sea, nada más le agregas la n a la constante. En este caso, al 6, nada más le agrego n, 6n. Entonces, lo que está entre corchete, ¿sí?, en ambas partes, ahí se aplicó dos fórmulas de sumatorias. ¿Ok? A continuación, pues no hay otra cosa más que hacer operaciones. Ya son meramente operaciones, pura álgebra. Aquí multiplicas el 8 por lo de arriba y el 2n cuadrado por lo de abajo. ¿Ok? Pero vemos aquí que yo multiplico n por n cuadrada, y n por 1, pues n. ¿Ok? A su vez, vemos que el 8 y el 2 que están dividiendo, lo saco como fracción y multiplicas n cuadrada por lo de abajo y me queda esto. De aquí tenemos que 8 entre 2 queda 4. Ahora simplifico dividiendo términos. N cuadrada sobre n cuadrada queda 1. Y n sobre n cuadrada queda 1 sobre n. ¿Ok? Todo esto fue lo que va quedando de lado izquierdo. Del lado derecho, aquí vemos que esta n y esta n se anula, quedándome solamente 6. Lo que procede ahora es realizar operaciones. Vamos a multiplicar 4 por 1, 4. 4 por 1 sobre n, 4 sobre n. Más 6 que se baja igual. De aquí tenemos entonces que el 6 y el 4 se suman y me da 10. 4 sobre n queda igual. Entonces el área total es 4 sobre n más 10. Con esto ya resolvimos la sumatoria. Este es el resultado de la sumatoria. Ahora, ¿qué nos falta? Por último, hallar el límite. El límite cuando n tiene infinito de esta sumatoria, 4 sobre n más 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A proceder a sustituir infinito donde hay una n. Por ejemplo, en este caso, 4 sobre n equivale a 4 sobre infinito más 10. ¿Ok? Y sabemos que cualquier cantidad, o sea, 4 sobre infinito, cualquier cantidad entre infinito, todo esto da 0. Entonces el resultado final nos queda área total igual a 10 unidades cuadradas. ¿Ok? Es cierto que, bueno, terminando de ver este proceso, ustedes se pueden dar cuenta, eso es mucho proceso para llegar a un resultado.
Y digo esto porque este problema mismo, si yo lo resuelvo por el teorema fundamental del cálculo, donde yo integro, ¿verdad? Yo integro aquí 2x más 1, donde 2x, su integral es 2x cuadrado sobre 2, simplificando el 2 se anula, y la integral de 1 es x, me queda x cuadrada más x, de 1 a 3. Sustituyo, hago operaciones, como se darán cuenta, y el resultado me da, mira, el mismo, ¿sí? Entonces tú podrás decir, pues es mucho proceso las sumas de Riemann comparado con el teorema fundamental del cálculo. Aquí lo podemos evidenciar, y es cierto. Pero existen ventajas y desventajas. Ahora sí que no todo no todo es perfecto. Ventaja del teorema fundamental del cálculo lo podemos ver, menos procedimiento, ¿sí? Hasta cierto punto menos procedimiento. Desventaja. ¿Recuerdas que habían problemas en los que te daban áreas negativas o inclusive la resta te daba 0 cuando no era 0? Ahí está la desventaja del teorema fundamental del cálculo, que crea esa confusión por los signos. Una, porque te puede dar área negativa que no la hay, ¿sí? Y otra, de que la resta de los valores, ¿sí?, de los límites, te puede dar 0, cuando gráficamente vemos que no da 0, se suman ambas áreas. Entonces crea esa confusión el teorema de cálculo. Ventajas de las sumas de Riemann. La ventaja es esa, precisamente, la desventaja del teorema fundamental del cálculo, que evita esa confusión. Aquí no va a haber negativos, aquí no va a haber área 0, no va a haber eso. Desventaja, lo opuesto al teorema fundamental del cálculo, su procedimiento es más largo, ¿sí? Pero su resultado va a ser exacto y preciso, o sea, y conciso, o sea, no va a haber no va a haber confusión de que si de negativo, de que si da 0 y no es 0, o sea, no. Entonces esas son las ventajas y desventajas, ¿ok? Por eso te presenté aquí también el mismo problema resuelto por el teorema fundamental del cálculo, que es lo que vimos la actividad anterior, para que veas, ¿sí?, que por cualquiera de los dos métodos el resultado tiene que dar lo mismo, ¿ok? Matemáticamente, claro. Y ya vimos sus diferencias. Bueno, eso es todo por el momento. Quedamos pendientes para la siguiente sesión. Gracias.